Bienvenido familia Epicentro. Continuamos con la serie Hasta la última gota. El tema de hoy es la negación de Pedro a Jesús. El tema lo podemos encontrar en los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es un tema súper interesante el que vamos a hablar hoy, familia Epicentro. Un tema muy delicado también que trata sobre la negación de Pedro a Jesús. ¿Qué pasó por Jesús? Porque él pensó en hacer esa negación al Señor, a nuestro Señor. Entonces queremos darte unos breves versículos para que sepas qué es lo que estuvo pasando en el corazón de Pedro, porque él tomó la decisión. Había de pronto altivez en su corazón, había incredulidad. Me parece interesante, amor, porque Pedro fue una persona que caminó con el Señor, vio milagros, vio gente enferma sanarse, infinidad de cosas que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado estar allí para presenciarlo, y aún así Pedro negó al Señor, y lo negó no una sola vez, sino 3 veces. De acuerdo a ello, quiero hacerles un recuento como para entender qué pasó en esta historia. Jesús, les voy a leer Marcos desde el 14, pero uno de los títulos es cuando la mujer unge a Jesús con el perfume. Muchos, si nos referimos a las escrituras, la tildan de desperdiciar algo tan valioso y tan caro en una persona que ellos decían no merecer eso. ¿Cómo negamos nosotros a Jesús en esa historia que les digo? A veces nosotros tenemos un bien y nos volvemos huraños, tacaños, ¿sí? Y no ponemos ese bien al servicio del Señor. Ejemplo, compramos un carro y estamos sirviendo en la iglesia y vemos que van a trasladar a alguien o van a trasladar algún elemento. Ah, no, se me gasta la gasolina, me van a rayar el carro, no, eso queda muy lejos. No, si Dios te dio una bendición y si nosotros la ponemos a manos del Señor, al servicio de Él, sé que Él también te dará para cualquier cosa que le pueda pasar a ese bien. De acuerdo a ello, después está Judas, acuerda traicionar a Jesús. ¿Cómo traicionamos nosotros a Jesús? Judas hace un pacto, ¿sí? Como ese pacto ilícito, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer acá, y te hago una señal cuando ya esté todo consumado. ¿Cómo hacemos nosotros cuando traicionamos a Jesús? Yo quería hablarles y detenerme un poco acá en este punto porque creo que es súper importante, y es que nosotros podemos traicionar al Señor Jesús con actos que cometemos, con palabras necias que decimos, con actitudes que no deberíamos tener. Pueden estar siendo también parte de la negación a Jesús. Por lo menos un ejemplo. Como dice nuestra pastora, no pasa acá, gracias a Dios, pero sí pasa en otras iglesias, que van personas el domingo, entonces el domingo, y en especial en esta Semana Santa también, no, vamos a congregarnos porque pues es Semana Santa, valga la redundancia, queremos ser santos. Pero ¿qué pasa después de Semana Santa? ¿Estás negando a Jesús? ¿Qué actos estás cometiendo? Y que todas las semanas son santas, no tenemos que ir nada más a una semana, todos los días nosotros tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Claro, y otra cosa que le quería también comentar, Epicentro, es que Pedro, si vemos en los 4 evangelios, que son Lucas, Mateo, Juan y Marcos, él sale diciendo como en unas partes como que no, Señor, si yo nunca voy a traicionarte, yo más bien muero contigo a donde sea que me toque. Cosas así. Inclusive por esto, Satanás pide zarandear a Pedro por su altivez. Y Pedro lo que está olvidando es que él es una vasija de barro, que él es imperfecto. Entonces el Señor le dice a Pedro, como cuida tus palabras, porque el enemigo me ha pedido zarandearte y yo más bien voy a orar por ti para que tu fe no falte. Entonces Pedro, con esa altivez, con ese no, yo puedo solo, yo nunca me va a pasar esto, y dice una palabra en la Biblia que mire que está firme, que no caiga.
Entonces yo creo que eso pudo haber subido en el corazón de Pedro como esa altivez, ese orgullo de decir yo puedo, yo soy el más, yo soy el… entonces es súper importante también recalcar eso, Epicentro. De acuerdo a lo que dice mi esposo, quiero complementar diciendo, nosotros a veces creemos que somos más porque estamos en un lugar distinto. Ah, no, yo soy más porque sirvo en medios o sirvo en los niños, y el que sirve en la cafetería o el que sirve recibiendo a las personas es menos. No, todos estamos en el mismo nivel, por decirlo de una palabra coloquial. Todos servimos al Señor, no importa en el puesto que estemos. Y quizás con Pedro pasó esto, como yo estoy al lado de él, camino con él, crezco con él, sé, entonces bueno, yo soy distinto. No, todos somos iguales, y a veces eso misma altivez y falta de humildad nos lleva a pecar. Dos puntos importantes que quiero también recalcar, iglesia, perdón, es por qué suceden estas cosas. Primero, Pedro dejaba de orar. Cuando el Señor fue a Getsemaní, los convidó a ellos para que orasen juntos. Pedro se quedó dormido. Eso es una falla, digamos, importante, porque como cristianos nosotros nos debemos mantener orando día y noche. Dice, orad sin cesar. Porque, imagínense, el Señor viene y no estamos orando, uno está dormido, coge el Señor a uno ahí en la cama. Lo importante es estar orando, estar siempre en comunión con el Padre. Cuando nosotros dejamos de orar, estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesito. No eres lo suficiente como para ayudarme, porque ahí entra lo mismo, la altivez en el corazón del humano. Y eso no quiere Dios para con nosotros, porque el Señor siempre quiere lo mejor. De acuerdo a esto, uno de los pasajes de Marcos 14 es que Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan a orar, y ellos pues no le dan la debida importancia que es a esa oración. ¿Qué pasa con nosotros? A veces no le damos la debida importancia a la oración, a escuchar eso que Dios nos dice. ¿Cómo lo podemos negar? Dejando de escuchar. Oye, yo oro hoy, me siento afligida. Incluso nosotros a veces erramos creyendo que orar es el día que estamos más débiles espiritualmente, pero el día que estamos en gozo, que estamos alegres, se nos olvida que también ahí debemos ser agradecidos. Entonces también en esos momentos estamos negando la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Posteriormente, después, Jesús predice esta negación de Pedro, ¿sí? Es como esa alerta, es como a veces Dios nos está alertando ante cierta situación que vamos a hacer y nosotros no nos damos cuenta. Ay, no, eso no me pasa a mí, eso es a fulano, eso es a mi hermana, a mi tío, no. Nosotros tenemos que caer en cuenta que Jesús nos habla, pero tenemos que tener los oídos tan abiertos para escuchar y saber que en ese momento estamos errando y vamos en el camino derecho a pecar. Sí, como decía anteriormente, mire que el que está firme, que no caiga. Por eso que dijo mi esposa anteriormente, como posiblemente Pedro se sentía pues el discípulo más querido, el que estaba ahí, el que Jesús le encomendaba tareas importantes, no como queriendo ser con todos, menospreciándolo, sino que Pedro se pudo haber sentido, dejó entrar esa altivez en su corazón. Entonces, por eso mismo Satanás le pedía al Señor zarandear a Pedro, porque había en su corazón esa altivez y al Señor no le gusta eso. De acuerdo a eso, les voy a leer textualmente. Es Marcos 14, 66. Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, ¿tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret? Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros,
no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, pero que porque eres Galileo. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro se echó a llorar. Acá, el ponerse a llorar es señal de me di cuenta de lo que hice, ¿sí? Ya pequé, ya caí en lo profundo, ahora ¿qué debo hacer? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo has negado tú a Jesús? ¿En qué momento te han dicho vas por donde no es, vas por donde no es? 2, 3, 4, 5 veces hasta que ya caes en lo profundo. Sí, completamente. Lo que dice mi esposa, totalmente de acuerdo. Inclusive nosotros diariamente debemos, una recomendación para todos es que debemos examinarnos qué estamos haciendo para negar al Señor, qué actitud estamos tomando frente al desierto, frente a un problema, alguna situación que estemos viviendo. ¿Estamos alabando o estamos maldiciendo? ¿Estamos comportándonos mal o nos comportamos bien? ¿Nos alegramos o nos comportamos mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay una actitud que te lleva a negar al Señor? No puede ser tampoco necesariamente esto, sino que el dejar de orar es un acto para, digamos, como preocuparnos, porque esto fue uno de los actos que hizo a Pedro caer, porque se creía que él no le iba a pasar nada. Eso es otro punto importante que debemos también tener siempre en nuestra mente, siempre al tanto, porque nunca, nunca, nunca podemos dejar que eso nos suba a la cabeza, sea lo que sea que estemos haciendo, en nuestro empleo, en nuestro ministerio, en nuestro servicio. No, pues a mí no me va a pasar nada porque yo siento que yo soy el mejor, me está yendo bien, al contrario. Y vuelvo y en la tercera vez que lo digo, mire que el que está firme, que no caiga, porque suele suceder que personas con alto rango de poder o personas millonarias, lo que sea, que se han creído que están acá, el día de mañana están acá, porque entró a su corazón algo que no debía, que es la altivez y el orgullo. De acuerdo a eso, fíjense una cosa, nosotros pensamos a veces, Dios siempre va a guardar nuestros pasos, siempre en el momento que nosotros menos sentimos la presencia de Dios es cuando más está, pero ahí es donde tú debes evaluarte. Si yo no siento la presencia de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida en este momento que no estoy sintiendo la presencia de Dios? Volverlo a buscar, buscarlo en ese lugar secreto para que Él te exalte en público. Es importante. No es que no vamos a caer, todos caemos día a día, a veces cometemos un error, invertimos mal, hacemos ciertas cosas mal, pero que eso no nos lleve a que esa caída sea tan brutal, valga la redundancia, que no podamos levantarnos por ese resentimiento de nosotros mismos y no pedirle perdón a Dios. Dios, sé que he pecado, que me he alejado de ti, que te he negado con esta y esta actitud, con estas y estas palabras. Aquí estoy frente a ti nuevamente y voy a redimir todo eso que he hecho, que te he faltado a ti. Yo quería también recalcar un punto súper importante, iglesia, y es que por lo menos para nosotros los hombres, cómo estamos tratando nosotros a nuestras esposas. Las estamos consintiendo, las estamos amando cada día, porque también esa es otra pieza fundamental que nos ha entregado el Señor. Y si estamos casados, muchísimo más. Tenemos que regar esa planta diariamente. No se trata de, como les dije anteriormente, de ir al domingo a la iglesia, ya serví, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes trato mal a mi esposa o a X persona, o me llamó el supervisor del trabajo y estoy gritándole, me agarro a pelea con él, no. Sino que
hagamos todas las cosas como si fueran para el Señor y hacerlas bien, siempre de corazón, siempre como si fueran para Él. De acuerdo a esto, en nuestro hogar, ¿cómo negamos a Dios? Lo dijo mi esposo. Nosotros a veces traemos nuestras cargas a nuestra casa. Contestamos de mala manera, dejamos de hacer cosas, ¿sí? Somos como muy, nos cerramos tanto y no ponemos a Dios por delante que se nos olvida que Dios está ahí y que Él siempre va a reconfortar eso que necesitamos poner otra vez en su lugar. Tratarnos bien, congregarnos, servir de corazón, no es servir para que la pastora me vea, para que el pastor me vea, no. Dios se va a alegrar su corazón, ese servicio que tú haces con el corazón. Oye, a veces sí nos cuesta, ¿o qué hago? Preguntar en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, porque ¿qué pasa? Nosotros lo negamos en el momento en el que, ejemplo, estamos en la iglesia y vemos de pronto que el área de los niños está repleta de niños. Ah, no, yo me voy a esconder porque a mí no me gustan los niños, entonces me van a llamar para allá. ¿Ustedes creen que ahí yo estoy agradando a Dios? Pues no, quizás no tengo habilidades como los otros servidores en niños, pero 5 o 10 minutos en que yo pueda colaborar allí no me va a hacer más ni me va a hacer menos, solamente me va a nutrir también a mí en espíritu. Oye, yo veo, listo, en medios están súper ocupados, veo que el cable, no sé, se le salió por allá a Dani o a Juan, ¿qué me cuesta? Oye, me paro y quizás, no, pero como yo no soy de medios, sino de tal cosa, entonces eso no me toca a mí. No, es de corazón. Todo lo que hagamos del corazón, como dijo mi esposo, lo hacemos para Dios, no lo hacemos para el pastor, para el no sé qué, no. Y nuestro lugar, créanme que Dios nos los va dando día a día en el lugar que estemos. Así es. Amor, yo tengo una pregunta y es que esto no pasa, no se preocupen, pero si yo cometo una falta de negación al Señor, tratándote mal en el hogar, y yo lo sigo haciendo, ¿qué crees tú que está pasando dentro de mí? ¿O cómo tú podrías ayudarme para que yo vaya a la cruz, a ese sacrificio que hizo el Señor y pueda arrepentirme y pues dejar de hacer ese acto que está obviamente negando al Señor? Mira, yo particularmente todos los días siento que aprendo cada día más sobre mi comunión en Cristo, que es comunión, pues la unión de Dios y mi persona. ¿Qué hago yo? Pues yo oro casi todas las noches y a veces no solamente en la noche, sino diariamente por mi hogar, por mi esposo, por mi hija. A veces uno cree que tiene la familia perfecta, pero cuando se cierra la puerta, no sabes qué está pasando allá, qué está haciendo. El enemigo está atacando tu casa, está atacando tu servicio, está atacando tu ministerio. En ocasiones sentimos que todo se me derrumbó, pero a veces ese derrumbe te va a transformar en una mejor persona, en un mejor esposo, en una mejor esposa. ¿Cómo niego yo a Dios? No reconociendo que debo buscarlo. Listo, estoy literal en la inmunda. Voy a ir al servicio, ese día voy a hacer más de corazón, voy a entregar, claro, mis cargas al Señor, pero voy a estar allí. Allí yo reconforto mi hogar como esposa. Mi esposo viniendo reconforta su hogar como esposo. Es eso, buscar de Dios. No negarlo es eso. Asumir que Él es el que puede dirigir tu vida. Nosotros solos no podemos, porque si pudiéramos solos, imagínate, tan chévere, sí, no voy a la iglesia y todo me sale bien. No, siempre Dios va a estar en nuestras vidas, aunque nosotros no lo veamos. De acuerdo a eso, yo recuerdo, y este es un testimonio de nosotros, cuando nosotros empezamos a servir acá en Epicentro, fue algo muy lindo. Y la pastora siempre nos decía, tengan fe. Y a mí particularmente. Y estábamos en la peor tormenta. Yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo tengo fe si no sé qué más hacer? Sí. Oro, lloro. Yo era una de las personas que yo entraba acá y era un mar de lágrimas. Esa era la alabanza de nosotros, el llanto. Llorar y llorar. Y yo decía, Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿dónde estás? Nunca lo negué. Yo recuerdo particularmente, y esto, bueno, lo sabían los pastores y ahora ustedes, una vez nos tocaba servir un sábado acá y nosotros preparamos nuestra palabra y todo chévere, no sé qué, y nos pusimos los dos, vamos a hacer esto. El viernes, yo en ese entonces no estaba laborando, lo despiden a él.
Sí. Viernes, mediodía, no sé qué, nosotros quedamos. ¿Qué hicimos? Oramos. Y vamos el sábado y vamos el sábado. Así es. Había para tal y tal cosa, nosotros vamos. Y me acuerdo que nos presentamos acá y cuando la pastora nos dijo, ay, qué bueno la palabra, no sé qué. ¿Y qué les pasa? Eso fue. ¿Qué nos dijo la pastora? Dios está trabajando en ustedes. Hoy van a servir mejor que todos los días. Y ese día nosotros sentimos una gracia. Entonces por eso les digo, no lo neguemos, no neguemos a Jesús. Que hubiese sido fácil para nosotros. Yo no. Llamo a la pastora, mire pastora, yo no voy, es que despidieron a mi esposo, ya nosotros, ¿para qué? No, estuvimos aquí firmes, a eso los invitamos, a estar firme, a no negarlo, a hablar de él, a saber de él y a compartir también su palabra. Claro. Es importante también recalcar que porque el Señor permitió que Pedro hiciera eso, porque el Señor lo estaba probando. Por eso después de 3 veces que Pedro lo niega, 3 veces cuando el Señor le sale el encuentro otra vez a Pedro, es súper bonito, le pregunta que si lo ama 3 veces. Y pues a lo último él reventó en llanto, que sí, sí te amo. Y bueno, ya sabemos, resumiendo un poco la historia, que Pedro fue un mártir de la fe, ¿no? O sea, ese señor hasta lo degollaron y todo, pero bueno, murió en la fe, venció la buena batalla de la fe, la peleó, la luchó, la batalló, la creyó. Y una cosa, Epicentro, también que quiero como decirles es, acuérdense que hubieron estos, digamos, como 2 actos de negaciones que fueron tremendos, que fue uno de Judas y el otro de Pedro. Pedro tuvo un arrepentimiento genuino, va con el Señor. Nosotros siempre tenemos, cometamos, pase lo que pase, siempre tenemos que ir a los pies del Señor. No podemos, bueno, ya yo hice esto, el Señor no me va a perdonar, creer que el Señor no te va a perdonar de lo que tú has hecho, es que estás dudando de Él. Y si tú dudas de Él, ¿cómo el Señor obra en ti? Y Judas era remordimiento de conciencia. Remordimiento de conciencia te lleva a la muerte. O sea, porque si yo estoy seguro que si Judas hubiera tenido un arrepentimiento genuino, como lo hizo Pedro, el Señor lo perdona, porque el Señor está puesto para perdonarnos. De hecho, nos perdonas diariamente a nosotros. Entonces, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Entonces, invitarlos a que si estamos pues causando alguna negación con cualquier acto, con cualquier palabra que estamos cometiendo, ir a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino. Ya para resumir, quería comentarle como las 4 oportunidades o palabras o sucesos donde Pedro niega esa fe, o más bien antes de negarla, cómo sus palabras se contradicen después con sus actos. Una es, aunque todos se escondan, yo no. ¿Se acuerdan cuando leí el versículo que él se escondió a calentarse las manos? Entonces ahí notamos. Estaba con los enemigos del Señor. Es cuando tus palabras deben ir acorde con tus actos. No, ay, yo soy cristiano, pero como dijo mi esposo, de lunes a sábado no soy cristiano, sino el domingo. El sábado en la discoteca y el domingo, y el domingo sí, en la iglesia. Si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Dispuesto estoy contigo de ir a la muerte. Y la última, mi vida pondré por ti. Esas 4 veces es eso, qué acto estamos haciendo y después los derrumbamos con palabras o qué palabras estamos diciendo y después las derrumbamos con hechos. Es importante darse cuenta de eso. A veces nosotros hablamos y todo se queda en el aire. O hacemos y después no demostramos. Ay, es que yo hice, o también hacemos, como les dije, para que nos vean. No importa, uno a veces hace y lo hice y ya, si se dieron cuenta bien o no, pero ya quedó hecho, ¿sí? Es eso. Recuerden, arrepentimiento y remordimiento son 2 cosas totalmente distintas, que necesariamente la persona que tiene un remordimiento no se va a arrepentir, como a veces hay personas que ese remordimiento dado en los pies de Cristo los lleva a ese arrepentimiento. Y bueno, vamos a orar, iglesia. Te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y empezamos la oración diciéndote, Padre, Señor,
quiero decirte con el corazón en la mano que si te hemos negado, Señor, o hemos pensado, o hemos intentado hacer una negación delante de tu presencia, venimos, Señor, con arrepentimiento genuino delante de ti, queriendo tu perdón, Señor, queriendo estar nuevamente a tu lado, Señor, sirviéndote, adorándote, alabándote, Señor, porque tú eres el alfa y la omega, Señor, el principio y el fin, Señor. Tú eres todo en la vida para nosotros, tú eres el centro, Señor, el epicentro de esta hermosa casa, Padre. Tú eres el Señor, el dador de milagros, el dador de sueños, Padre amado. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, luchando cada batalla, Señor, y ayudándonos día a día para cumplir nuestras metas. No queremos, Señor, alejarnos de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer, Señor, a perseverar en ti y a evangelizar, Señor, todo lo que debemos hacer, Padre amado. Ayúdanos. Pon, Señor, delante de nosotros esas herramientas para poder ejecutarlas en tu favor y por tu favor, Señor Padre amado. Delante de tu presencia, Señor, te doy gracias, te agradezco, Señor, por este hermoso privilegio, por servir en esta hermosa casa, Señor, por nuestros pastores, por todos los líderes, por el staff, Señor, por esa hermosa alabanza. Señor, te doy gracias, estamos más que agradecidos y vivimos, Señor, y morimos por ti, Señor. Hemos orado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y todos decimos amén. Amén. Familia Epicentro, muchas gracias. Bendecidas semana. Espero que esta palabra sea de bendición. Muchísimas gracias.